Nicolás vivía rodeado de libros, pero ninguno hablaba su idioma. Con 9 años había reprobado otra vez. Mientras la mansión brillaba como una joya sobre la colina de Valle Encantado, él se sentía más invisible que una grieta entre vitrales. Mármol italiano, ventanales que besaban el cielo, jardines diseñados por arquitectos paisajistas que cobraban más que médicos. Desde afuera, cualquiera diría que allí vivía la perfección, pero las paredes de cristal no dejan ver las grietas del alma. Dentro de esa casa de revista, el niño miraba por la ventana con ojos que parecían más viejos que su cuerpo. Nicolás del Soler tenía el apellido más respetado de la ciudad, ropa de marcas europeas que la mayoría ni siquiera podía pronunciar, y una habitación del tamaño de un departamento completo. Pero también tenía algo más, un boletín escolar manchado de rojos, reprobado. Otra vez, las letras danzaban frente a sus ojos como insectos inquietos. Los números se transformaban en acertijos sin respuesta, y cada vez que su tutor levantaba la voz, «Concéntrate, Nicolás, es simple aritmética», el niño sentía cómo el mundo se volvía más pequeño, más oscuro, más asfixiante. Don Esteban del Soler caminaba por el pasillo de mármol con pasos que sonaban como sentencias. 45 años, traje de 3.000 euros, reloj suizo que valía más que un auto y una mirada que podía congelar el verano. Viudo desde hacía 3 años, había convertido el dolor en ambición, la ausencia en control absoluto. «Señora Dolores», su voz cortaba el aire como cuchillo. «¿Dónde está el muchacho?» La ama de llaves, una mujer de 55 años con expresión perpetua de vigilancia, señaló hacia el estudio. «Con el nuevo tutor, don Esteban, el cuarto este mes». Esteban apretó la mandíbula. Cuarto tutor. Cuarta esperanza evaporándose como agua en el desierto. Entró sin tocar. El tutor, un hombre calvo con gafas de pasta y diploma de universidad cara, sudaba mientras Nicolás miraba el cuaderno como si estuviera escrito en jeroglíficos. «¿Y bien?», preguntó Esteban. El tutor tragó saliva. «Señor del Soler, yo he trabajado con cientos de estudiantes, pero su hijo simplemente no retiene la información. Tal vez necesite evaluación especial, una institución que... Fuera. Disculpe, que salga de mi casa, ahora». El tutor recogió sus cosas con manos temblorosas y desapareció como todos los anteriores. Esteban se quedó mirando a su hijo. Nicolás no levantó la vista. Sabía lo que venía. «¿Sabes lo que cuesta tu educación? ¿Tienes idea de cuántos niños matarían por tener tus oportunidades?» Silencio. «Mírame cuando te hablo». Los ojos de Nicolás se alzaron. Estaban húmedos, pero ninguna lágrima caía. Hacía tiempo que había aprendido a tragarlas. «Lo siento, papá. Lo siento, no sirve de nada». Los del Soler no fracasan, Nicolás. No en los negocios, no en la vida, y definitivamente no en la escuela. Enderézate. Esteban salió dejando el aroma de su perfume caro y el peso de su decepción. En la cocina, detrás de la puerta entreabierta, Teresa Morales lo había escuchado todo. 30 años, uniforme gris impecable, manos que olían a detergente de limón y jabón de lavar platos. Teresa llevaba 6 meses trabajando en la mansión del Soler. Limpiaba, cocinaba, desaparecía cuando los patrones pasaban. Invisible, útil, olvidable. Pero Teresa tenía ojos que veían más allá de las superficies pulidas. Esa tarde, mientras recogía la bandeja de té sin tocar en el estudio, vio algo en el escritorio de Nicolás. Un dibujo. No era tarea escolar, era un bosque hecho con crayones, árboles que parecían personas abrazándose, un sol que sonreía tristemente. En la esquina inferior, con letra temblorosa, «Yo no soy tonto, solo hablo diferente.
Teresa sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Guardó el dibujo en el bolsillo de su delantal, y en ese momento, sin saberlo ninguno de los dos, comenzó una revolución silenciosa que cambiaría 3 vidas para siempre. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar relatos que sanan, inspiran y te hacen creer en la bondad humana de nuevo. La vergüenza tiene un sonido específico, el silencio que sigue al fracaso. Nicolás conocía ese silencio mejor que nadie. Lo escuchaba en la cena, cuando su padre leía el periódico en lugar de mirarlo. Lo sentía en la escuela, cuando el profesor pronunciaba su nombre con ese tono que decía, «Otra vez este niño». Lo respiraba en su habitación enorme y vacía, donde los juguetes caros brillaban como testigos mudos de su soledad. El Colegio Internacional Valle Encantado era una institución que olía a dinero viejo y expectativas imposibles. Uniformes planchados con raya perfecta, mochilas de marca, niños que hablaban 3 idiomas antes de cumplir 10 años. Allí, ser hijo de don Esteban del Soler significaba cargar un apellido como una corona o como una condena. Nicolás, ¿puedes resolver la ecuación en la pizarra? La profesora Martínez lo miraba con esa mezcla de esperanza y resignación que todos los maestros eventualmente adoptaban con él. El niño se levantó, 30 pares de ojos clavándose en su espalda como alfileres. Caminó hasta el frente con piernas de gelatina. La ecuación era simple, suma básica, pero los números se movían, se reían de él, se transformaban en garabatos sin sentido. Su voz salió como un susurro. Más fuerte, Nicolás. No puedo. Risas, suaves pero filosas. La profesora suspiró. Siéntate. El camino de regreso a su pupitre fue el más largo del universo. Esa tarde, cuando el chofer lo dejó en la mansión, Nicolás entró por la puerta trasera. Sabía que su padre estaba en una reunión de negocios. Sabía que tenía 2 horas de libertad antes de que llegara el nuevo tutor. 2 horas para ser nadie, para no decepcionar a nadie. Se escondió en la biblioteca, no para leer, eso era imposible, sino para dibujar. Era lo único que sus manos sabían hacer sin temblar. Agarró crayones y papel y comenzó a crear lo que las palabras no podían decir. Un mundo donde las letras eran pájaros de colores, donde los números eran árboles que crecían en espiral, donde todo tenía sentido aunque no siguiera las reglas. Son hermosos. Nicolás saltó del susto. Teresa estaba en la puerta, con un plumero en una mano y una expresión suave en el rostro. Lo siento, no debería estar aquí. ¿Por qué no? Es tu casa. El niño miró hacia abajo. Teresa entró despacio, como quien se acerca a un animal herido. ¿Puedo ver? Nicolás dudó, pero algo en la voz de la empleada lo hizo asentir. Teresa se arrodilló junto a él, observando los dibujos con atención real. No fingida, real. Tienes un talento increíble, dijo ella. Mira cómo usas los colores, cómo cada línea cuenta una historia. Pero no sirve de nada. La voz del niño se quebró. Mi papá dice que dibujar es perder el tiempo, que necesito aprender matemáticas, lengua, ciencias. Pero yo no puedo. Soy tonto. No. Teresa lo dijo con tanta firmeza que Nicolás la miró sorprendido. No eres tonto, eres diferente, y diferente no es malo, Nicolás. Es solo otro camino. ¿Otro camino a dónde? Teresa sonrió. Era una sonrisa triste pero llena de luz. Al mismo lugar que todos, pero tú vas a llegar caminando entre árboles mientras otros van por autopistas. Y eso está bien. Nicolás no entendió del todo, pero sintió algo extraño en el pecho, algo parecido a la esperanza. ¿Tú crees que puedo aprender? Teresa no respondió de inmediato. Se quedó mirando los dibujos, luego al niño,
luego al boletín escolar que asomaba de su mochila. Y entonces dijo algo que cambiaría todo. ¿Qué tal si te enseño a mi manera? ¿Tu manera? Sin gritos, sin presión, sin decirte que eres lento o torpe. Solo tú, yo, y el conocimiento esperando que lo descubras como descubriste cómo hacer que estos árboles parezcan vivos. El corazón de Nicolás latió más rápido. ¿Y mi papá? Teresa miró hacia la puerta, luego hacia el niño, y tomó una decisión que la asustaría durante semanas. Esto queda entre nosotros. No era profesional, probablemente la despedirían si se enteraban. Pero Teresa había sido maestra en una pequeña escuela rural antes de que la vida la obligara a limpiar casas, y cuando veía a un niño ahogándose en un sistema que no lo entendía, su instinto le gritaba que hiciera algo. «De acuerdo», susurró Nicolás. «De acuerdo», repitió Teresa. Se dieron la mano. Una alianza secreta sellada en una biblioteca llena de libros que ninguno de los dos necesitaba leer de la manera tradicional. Al día siguiente, mientras don Esteban firmaba contratos y el nuevo tutor preparaba ejercicios aburridos, Teresa y Nicolás se reunieron en el jardín trasero durante la hora de la siesta obligatoria. Ella trajo papel, colores y una sonrisa. Él trajo su vergüenza, su miedo y un deseo desesperado de demostrar que no era un fracaso. «Muy bien», dijo Teresa sentándose en el pasto, algo que ningún adulto de la mansión haría jamás. «¿Sabes qué es una suma?» «Sí. No. A veces. Perfecto. Vamos a dibujarla». «¿Dibujar una suma?» Teresa agarró un crayón verde. «Imagina que tienes 3 pájaros en un árbol». Dibujó rápidamente 3 pajaritos. Llegan 2 más. ¿Cuántos pájaros hay ahora? Nicolás contó con el dedo. ¿5? Exacto. Eso es 3 más 2. Una suma, pero no con números fríos, con pájaros que respiran. Los ojos del niño se iluminaron. Por primera vez en su vida, un concepto matemático tenía sentido. No porque alguien se lo gritara, sino porque alguien lo tradujo a su idioma secreto, el lenguaje de las imágenes. Pasaron 40 minutos dibujando operaciones. Restas eran pájaros que volaban, multiplicaciones eran árboles que crecían en filas, divisiones eran pasteles cortados en partes iguales para compartir. Cuando Teresa dijo que era hora de volver, Nicolás no quería irse. «¿Mañana otra vez?», preguntó con voz pequeña. «Mañana otra vez». Esa noche, mientras don Esteban revisaba reportes financieros en su oficina, Nicolás hizo algo que no hacía en meses. Sonrió antes de dormir. Y en la habitación de empleadas, Teresa se quedó despierta hasta tarde, preparando la siguiente lección. Sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero algunos riesgos valían la pena. Lo que ninguno de los dos sabía es que alguien los había visto en el jardín. Desde la ventana de la cocina, con ojos entrecerrados y labios apretados, la señora Dolores había observado toda la escena. Y no le había gustado nada. ¿Será que Teresa podrá seguir enseñando sin ser descubierta? ¿O las reglas de la hay talentos que gritan y talentos que susurran? El don de Teresa pertenecía a la segunda clase. Durante 3 semanas, la empleada y el niño construyeron un mundo paralelo dentro de la mansión. Mientras don Esteban cerraba negocios millonarios y los tutores oficiales fracasaban uno tras otro, Teresa transformaba cada objeto cotidiano en una herramienta de aprendizaje. Las cucharas de la cocina se volvieron unidades de medida, los platos, fracciones, el jardín, un laboratorio de ciencias naturales donde las hormigas enseñaban trabajo en equipo y las flores explicaban ciclos de vida. Nicolás no estudiaba, exploraba. Y por primera vez, el conocimiento no era un enemigo, sino un amigo que hablaba su idioma. «Hoy vamos a aprender sobre historia», dijo Teresa una tarde, mientras fingía sacudir los muebles del salón. «Odio historia», respondió Nicolás automáticamente. «Son solo fechas y nombres.
que nunca recuerdo. Eso es porque te la enseñaron como una lista de compras. Pero la historia no es una lista, Nicolás. Es una película. Sacó papel y colores. Comenzó a dibujar una línea de tiempo, pero cada fecha era un personaje con ropa de época, cada evento una escena con diálogos inventados. La Revolución Francesa se convirtió en un drama de personas reales con hambre y rabia. La Revolución Industrial en una historia de inventores soñadores y niños trabajadores. Nicolás la miraba hipnotizado. Teresa hablaba con las manos, actuaba las voces, convertía el pasado en presente. Y cuando le pidió que dibujara su propia versión de un evento histórico, el niño no dudó. Sus manos volaron sobre el papel, creando batallas, discursos, momentos decisivos. ¿Ves?, dijo Teresa. No necesitas memorizar fechas. Necesitas entender por qué pasaron las cosas. Y tú entiendes perfecto, pero no todo era fácil. Había días en que la frustración ganaba, días en que las letras seguían bailando y los números seguían burlándose. En esos momentos, Teresa no forzaba nada. Se sentaba junto a Nicolás y le contaba historias, historias de su propia vida. Yo también fui maestra, ¿sabes?, dijo una tarde mientras preparaban galletas en la cocina, otra de sus lecciones disfrazadas, fracciones comestibles. En un pueblo pequeño, muy lejos de aquí. La escuela era una casa de adobe con techo de zinc. Teníamos 3 libros para 30 niños, pero esos niños aprendían con hambre, no de comida, sino de futuro. ¿Por qué dejaste de enseñar?, preguntó Nicolás con harina en la nariz. Teresa guardó silencio un momento. Sus manos amasaban con movimientos lentos, casi tristes. Mi mamá se enfermó. Necesitaba tratamientos caros, atención constante. En el pueblo no había trabajo que pagara lo suficiente, así que vine a la ciudad. Limpiar casas paga mejor que enseñar en escuelas rurales. Es triste, pero es verdad. ¿Tu mamá está bien ahora? Falleció hace 2 años. Lo siento. Teresa sonrió aunque sus ojos brillaban. Yo también, pero ella me enseñó algo importante, que ayudar a una persona puede cambiar el mundo de esa persona. Y a veces eso es suficiente. Nicolás la abrazó impulsivamente. Teresa, sorprendida, le devolvió el abrazo. Y en ese momento, el vínculo entre ellos dejó de ser solo entre maestra y alumno. Se convirtió en algo más profundo, más peligroso, más real. Mientras tanto, en los pasillos fríos de la mansión, la señora Dolores afilaba su vigilancia. Notaba cómo Nicolás llegaba con tierra en las rodillas, cómo Teresa pasaba más tiempo cerca del niño de lo que su trabajo requería, cómo había una complicidad en sus miradas que no le gustaba nada. Una tarde la atrapó. Teresa, ¿puedo hablar contigo? La empleada sintió el estómago contraerse. Estaban en la lavandería, olor a detergente y vapor. Dolores cerró la puerta. He notado que pasas mucho tiempo con el niño. Solo hago mi trabajo, señora Dolores. Tu trabajo es limpiar, no enseñar. No enseño, solo converso con él cuando está solo. Dolores cruzó los brazos. 55 años trabajando para familias ricas le habían enseñado a detectar secretos. Escúchame bien, Teresa. Esta familia tiene reputación. Don Esteban es un hombre poderoso y muy exigente. Si descubre que una empleada está interfiriendo con la educación de su hijo sin autorización, no solo te despedirá, te asegurará que nunca vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de Valle Encantado. Yo no estoy interfiriendo, solo estoy... ¿Qué? ¿Salvándolo? La voz de Dolores se volvió filosa. No somos salvadoras, Teresa. Somos empleadas. Hay una diferencia enorme. Y mientras antes la entiendas, mejor para ti. Teresa apretó los puños dentro de los bolsillos del delantal. ¿Y si el niño necesita ayuda? Entonces su padre contratará profesionales. No es tu responsabilidad.
¿Y si los profesionales no entienden cómo ayudarlo? No es tu problema. Silencio tenso. Dolores suspiró, suavizando apenas el tono. Mira, yo entiendo que tengas buen corazón, pero este no es tu lugar. Estos no son tus niños. Esta no es tu escuela. Eres solo una empleada, y cuando olvidas eso, te lastimas. Créeme, lo he visto muchas veces. Teresa no respondió. Dolores salió, dejándola sola entre sábanas húmedas y amenazas veladas. Esa noche, Teresa casi renuncia. Casi empacó sus cosas y decidió que no valía la pena arriesgar su sustento. Pero entonces recordó los ojos de Nicolás cuando finalmente entendió una multiplicación. Recordó cómo había dejado de llamarse a sí mismo tonto. Recordó que algunos riesgos no son opcionales. Al día siguiente continuó las lecciones secretas, pero ahora con más cuidado, más silencio, más miedo de ser descubierta. Nicolás comenzó a cambiar, no de forma dramática, pero sí notable. Sus tutores oficiales seguían fracasando, pero en casa, cuando nadie miraba, el niño resolvía problemas dibujando. Leía, convirtiendo palabras en imágenes mentales. Aprendía traduciendo todo al único idioma que su cerebro entendía naturalmente, el lenguaje visual. Una noche, don Esteban entró al cuarto de su hijo para revisar las tareas. Esperaba encontrar el desastre usual. En cambio, encontró algo extraño. Un cuaderno lleno de dibujos matemáticos, sumas con pájaros, restas con nubes, multiplicaciones con árboles. ¿Qué es esto?, preguntó frunciendo el ceño. Nicolás sintió el pánico subirle por la garganta. Es mi forma de practicar. ¿Tu forma? Sí, funciona mejor para mí que los números normales. Esteban miró los dibujos con expresión indescifrable. Parte de él quería tirar ese cuaderno a la basura y obligar a su hijo a estudiar como persona normal. Pero otra parte, pequeña, escondida, casi olvidada, reconoció algo familiar en esos dibujos. Su esposa había sido artista, pintora, veía el mundo en colores y formas, no en líneas rectas y expectativas sociales. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó finalmente. Sí, puedes resolver esto. Esteban escribió una suma simple en una hoja. 15 plus 23. Nicolás dibujó rápidamente 15 puntos, luego 23 más. Los contó con el dedo. 38. Correcto. Esteban sintió algo extraño, sorpresa mezclada con confusión. «Está bien», dijo secamente, «pero en la escuela no puedes dibujar en los exámenes». «Lo sé». «Entonces este método no sirve de nada». Salió dejando a Nicolás con el corazón roto. Pero algo había cambiado. Por primera vez, su padre había visto que podía hacer algo, aunque fuera diferente, aunque fuera raro. Y esa pequeña chispa de reconocimiento sería más importante de lo que cualquiera imaginaba. Porque 3 días después llegó una carta de la escuela. El Colegio Internacional Valle Encantado estaba organizando la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Participarían los mejores estudiantes de todo el país. Y la dirección, en un gesto que mezclaba generosidad con crueldad, había decidido darle una oportunidad a Nicolás del Soler. Una última oportunidad para demostrar que merecía el apellido que llevaba, o para hundirse definitivamente en la vergüenza. La competencia se acerca. Nicolás tiene el método, pero ¿será suficiente para enfrentar el escenario más aterrador de su vida? El miedo tiene textura. Es áspero como lija contra la piel, frío como metal en invierno, pesado como cemento en el estómago. Nicolás conocía ese miedo desde que la carta llegó. Estimado don Esteban del Soler, tenemos el honor de invitar a su hijo Nicolás a participar en la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Será un evento transmitido en vivo, con presencia de autoridades educativas y medios de comunicación.
Esperamos contar con su presencia. Esteban leyó la carta durante el desayuno. Su expresión no cambió, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza de café. «Es una oportunidad», dijo finalmente. «Tal vez la última». Nicolás no pudo comer. La avena se enfrió en su plato mientras imaginaba un auditorio lleno de gente mirándolo fracasar. El escenario, las luces, las preguntas imposibles, la decepción en los ojos de su padre multiplicada por 1000. «No puedo», susurró. «¿Disculpa?» «Que no puedo, papá. Voy a reprobar frente a todos. Voy a humillarte». Esteban dejó la taza con un golpe seco. «Ya me humillas cada mes con tus boletas. Al menos esta vez hazlo de una forma que importe». Las palabras eran cuchillos. Nicolás salió corriendo de la mesa con lágrimas que ya no podía contener. Subió a su habitación y se encerró. Quería desaparecer. Quería no existir. Quería ser cualquier persona excepto Nicolás del Soler. Alguien tocó la puerta suavemente. «Nicolás, soy yo, Teresa». Su voz era el único refugio en el naufragio. «Vete». «No me voy». «Abre». Silencio. Luego el pestillo cediendo. Teresa entró y encontró al niño hecho un ovillo en la cama, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. «Escuché lo de la competencia», dijo ella sentándose a su lado. «No voy a ir». «Está bien». «¿En serio?» «Claro. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres». Nicolás la miró sorprendido. Esperaba un sermón motivacional. En cambio, Teresa simplemente estaba ahí, sin presión, sin expectativas imposibles. «Pero tengo una pregunta», continuó ella. «¿No quieres ir porque no puedes o porque tienes miedo de intentarlo?» El niño no respondió. «Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, Nicolás. No poder es real. El miedo también es real, pero se puede enfrentar. ¿Y si fracaso? ¿Y si triunfas? Imposible. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque siempre fracaso. Porque...» Teresa lo interrumpió con firmeza. «Porque durante 9 años te han dicho que eres un fracaso. Pero yo llevo 3 semanas viéndote aprender cosas que nadie creía que podrías entender. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A los que nunca te entendieron o a alguien que te ve realmente?» Nicolás sintió algo moverse dentro de su pecho. Una vocecita pequeña pero terca que decía: «Tal vez ella tenga razón. Si voy, ¿me vas a ayudar?» Teresa sonrió. Hasta el final. Así comenzó la preparación más intensa que Nicolás había experimentado en su vida. Pero no con libros aburridos y regaños. Con dibujos, canciones, juegos, historias, Teresa convirtió cada tema de la competencia en una aventura visual. Geografía, mapas dibujados como tesoros escondidos, ciencias, experimentos con ingredientes de cocina, historia, obras de teatro de 2 personas en el jardín, matemáticas, problemas disfrazados de acertijos visuales. Pero el tiempo era limitado. La competencia estaba a solo 2 semanas, y cada día que pasaba, la señora Dolores observaba más de cerca. Los encontró una tarde en la biblioteca. Teresa dibujando diagramas, Nicolás tomando notas con colores. Había papeles por todas partes, risas, complicidad. Dolores tosió desde la puerta. «¿Interrumpo algo?» Ambos saltaron como si los hubieran sorprendido robando. Teresa se puso de pie rápidamente. Solo estaba ayudando a Nicolás a organizar sus materiales. «Ya veo». Los ojos de Dolores eran hielo. «Don Esteban quiere verte en su oficina, Teresa. Ahora». El corazón de la empleada se detuvo. Nicolás la miró con pánico. «No pasa nada», susurró ella. «Todo está bien». Pero no estaba bien. Mientras caminaba hacia la oficina, Teresa sentía cómo el piso se volvía menos sólido bajo sus pies. Dolores caminaba detrás de ella como carcelera. Tocó la puerta de caoba. «Adelante». Don Esteban estaba de pie junto a la ventana, mirando los jardines perfectamente podados.
No se volteó cuando Teresa entró. Señora Dolores me ha informado que has estado pasando tiempo considerable con mi hijo. Sí, señor. Él necesitaba... No te he pedido explicaciones todavía. Silencio. Esteban finalmente se volteó. Su expresión era indescifrable. Nicolás tiene una competencia importante en 2 semanas. Su desempeño determinará si continúa en el colegio internacional o si debo buscar alternativas menos prestigiosas. Lo sé, señor. ¿Qué sabes de educación, Teresa? La pregunta era una trampa. Si decía la verdad, que había sido maestra, revelaría que había ocultado información. Si mentía, confirmaba que no tenía derecho a enseñar. Sé lo suficiente para reconocer cuando un niño necesita un enfoque diferente. ¿Y crees que tú puedes darle ese enfoque? Creo que ya lo estoy haciendo. La audacia de la respuesta sorprendió incluso a Dolores. Esteban, entrecerrando los ojos. «Explícate». Teresa respiró hondo. Era ahora o nunca. Su hijo no es tonto, don Esteban. Tiene un tipo de inteligencia visual espacial muy desarrollado. Aprende viendo, dibujando, creando. El sistema educativo tradicional no está diseñado para cerebros como el suyo, pero eso no significa que no pueda aprender. Solo necesita un método diferente. ¿Y tú has estado proporcionando ese método? Sí, sin mi autorización. Sin su autorización. Teresa levantó la barbilla. Porque si hubiera pedido permiso, usted habría dicho que no. Y mientras tanto, Nicolás seguiría creyendo que es un fracaso, cuando en realidad es brillante, solo diferente. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar. Dolores contenía la respiración esperando la explosión. Esteban miraba a Teresa con una intensidad que podía derretir acero. Finalmente habló. «Tienes 2 semanas. Disculpe. 2 semanas para demostrar que tu método funciona. Si Nicolás obtiene un desempeño digno en esa competencia, reconoceré que tenías razón. Si fracasa», hizo una pausa cargada de significado, «no solo serás despedida. Me aseguraré de que entiendas el costo de sobrepasar tus límites». Teresa sintió el peso de la amenaza, pero también vio algo más en los ojos de Esteban. Un destello diminuto de esperanza. Un padre que, debajo de toda su rigidez, quería creer que su hijo podía lograrlo. «Entendido, señor. Puedes retirarte». Teresa salió de la oficina con las piernas temblando. Dolores la siguió hasta el pasillo. «Eres una tonta», siseó. «Acabas de firmar tu despido». «O acabo de salvar a un niño», respondió Teresa sin detenerse. En su habitación, Nicolás esperaba ansioso. Cuando Teresa entró, se lanzó a sus brazos. «¿Qué pasó? ¿Te van a despedir?» «No todavía». Teresa lo separó suavemente y lo miró a los ojos. «Pero ahora la presión es real, Nicolás. Tu papá sabe que te estoy ayudando y quiere resultados. Entonces ya no podemos seguir. Al contrario, ahora podemos hacerlo oficialmente, sin escondernos, sin mentiras». El niño sintió algo parecido al alivio mezclado con terror puro. «¿Y si no puedo? Entonces fallaremos juntos, pero al menos lo habremos intentado con todo lo que tenemos». Durante los siguientes 13 días, la mansión del Soler se transformó en una escuela de un solo estudiante. Teresa ya no limpiaba. Don Esteban le había dado permiso tácito para dedicarse completamente a preparar a Nicolás. Dolores murmuraba su desaprobación cada vez que pasaba, pero no podía hacer nada. Las sesiones eran intensas pero nunca aburridas. Teresa diseñó un método completo adaptado al cerebro de Nicolás. Memoria visual. Todo concepto importante tenía un símbolo o dibujo asociado. Ritmo y movimiento. Las tablas de multiplicar se convirtieron en canciones con coreografías. Narrativa emocional. Cada fecha histórica era parte de una historia más grande que Nicolás podía sentir. Mapas mentales.
En lugar de listas, creaban diagramas tipo árbol, donde cada rama era una conexión lógica. Pero también había momentos de quiebre, días en que Nicolás lloraba de frustración porque una fórmula no entraba en su cabeza sin importar cuántos colores usara. Noches en que Teresa dudaba si estaba haciendo lo correcto o solo alimentando una esperanza cruel. Una noche, 3 días antes de la competencia, Nicolás tuvo una crisis. «No voy a poder», sollozaba en el jardín, rodeado de papeles arrugados. «Es demasiado. Hay demasiadas cosas que recordar». Teresa se sentó junto a él en el pasto húmedo. La luna brillaba sobre Valle Encantado como un ojo plateado. A lo lejos se veían las luces de la ciudad, indiferentes al drama que se desarrollaba en esa mansión. «¿Sabes qué es lo más difícil de enseñar?», preguntó Teresa suavemente. Nicolás negó con la cabeza. «No es transmitir conocimiento, eso es fácil. Lo difícil es enseñarle a alguien a creer en sí mismo cuando el mundo entero le ha dicho que no vale nada. Pero es que a lo mejor tienen razón». «No la tienen». Teresa lo tomó de los hombros. «Mírame, Nicolás, en 3 semanas aprendiste más que en 3 años. No porque seas tonto, sino porque finalmente alguien te habló en tu idioma. Eso no es suerte, es inteligencia pura. Pero, ¿y si en la competencia me bloqueo? ¿Y si olvido todo? Entonces usarás lo que siempre ha estado contigo, tu instinto para ver el mundo de forma diferente. Nadie te puede quitar eso, Nicolás, ni siquiera tú mismo». El niño respiró profundo. El aire olía a jazmines y tierra mojada. Cerró los ojos e imaginó el auditorio, las luces, las preguntas, pero esta vez no se vio fracasando. Se vio dibujando mentalmente cada respuesta, convirtiendo cada problema en una imagen que solo él podía ver. «Está bien», dijo finalmente. «Voy a intentarlo. Eso es todo lo que pido». Los últimos 3 días fueron de pulimento. Teresa ya no enseñaba contenido nuevo, solo reforzaba lo aprendido y, sobre todo, trabajaba en la confianza de Nicolás. Le enseñó técnicas de respiración para calmarse. Le mostró cómo cerrar los ojos 2 segundos antes de responder, para visualizar la respuesta como un dibujo mental. Don Esteban observaba desde lejos. No interfería, pero tampoco se acercaba. Era como si tuviera miedo de romper algo frágil. Una noche, sin embargo, entró al cuarto de Nicolás cuando el niño ya dormía. Se quedó mirándolo por largo rato. En el escritorio había un dibujo nuevo. Nicolás y Teresa, de pie frente a una montaña gigante etiquetada competencia. Pequeños, pero valientes. Esteban sintió algo que no había sentido en años, orgullo mezclado con culpa. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con que su hijo fuera perfecto según los estándares del mundo, que nunca se preguntó qué tipo de perfección tenía Nicolás dentro de sí. El día de la competencia llegó como un tren sin frenos. El gimnasio nacional estaba decorado con pancartas y banderas. Había cámaras de televisión, periodistas, autoridades educativas con trajes caros y expresiones solemnes. 200 estudiantes de todo el país, todos seleccionados como los mejores de sus respectivas escuelas. Y entre ellos, Nicolás del Soler, pálido, temblando, pero presente. Don Esteban llegó con su séquito de asistentes. Se sentó en la sección VIP, reservada para padres de familias importantes. Desde allí tenía vista perfecta del escenario. Teresa no debía estar ahí, pero no podía quedarse en casa. Se disfrazó de personal de limpieza con un uniforme prestado, gorra calada hasta las cejas y se escondió al fondo del gimnasio. Desde ahí, con el corazón latiéndole en la garganta, observaba. El presentador, un hombre de traje azul con micrófono dorado, subió al escenario.
Damas y caballeros, bienvenidos a la primera competencia nacional de conocimientos integrales. Hoy veremos brillar a las mentes más prometedoras de España. Que comience la competencia. Aplausos ensordecedores. Luces cegadoras. Nicolás sentía que el piso se movía bajo sus pies. La primera ronda fue de matemáticas, preguntas proyectadas en pantalla gigante. Los estudiantes tenían 30 segundos para escribir sus respuestas en tabletas electrónicas. Primera pregunta. ¿Cuánto es 347 plus 689? Nicolás cerró los ojos. Respiró como Teresa le había enseñado. Visualizó 347 pájaros en un árbol. Luego 689 más llegando. Los contó mentalmente en grupos de 10. Vio la imagen completa. Escribió 1036. Correcto. En el fondo del gimnasio, Teresa apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en las palmas. Vamos, Nicolás. Vamos. Las preguntas continuaron. Algunas las respondió rápido, otras le costaron más, pero había algo diferente en él. No se rendía. Cada vez que dudaba, cerraba los ojos, dibujaba mentalmente y encontraba la respuesta en ese lenguaje secreto que solo él hablaba. La segunda ronda fue de ciencias. Aquí Nicolás brilló. Recordaba los experimentos que había hecho con Teresa. El ciclo del agua se convirtió en una historieta mental, la fotosíntesis en un cuento de plantas heroicas. Cada concepto abstracto tenía una imagen y cada imagen tenía sentido. Don Esteban, desde su asiento privilegiado, miraba a su hijo con asombro creciente. Ese no era el niño tembloroso que reprobaba exámenes. Ese era alguien diferente, alguien que había encontrado su propia forma de ser inteligente. La tercera ronda fue de historia y geografía, la más difícil para Nicolás tradicionalmente. Pero Teresa había transformado cada fecha en una escena memorable, cada país en un personaje con personalidad propia. Pregunta: ¿en qué año se firmó la Constitución española actual? Nicolás recordó la obra de teatro que habían actuado en el jardín. Teresa había hecho de rey Juan Carlos, él de político nervioso. 1978. Gritaban juntos al final de la escena. Escribió 1978. Correcto. Así continuó por 2 horas agotadoras. Nicolás no respondió todo perfecto. Hubo preguntas que no pudo resolver, pero respondió suficiente. Mucho más de lo que nadie, excepto Teresa, había creído posible. Finalmente, el presentador anunció un receso mientras los jueces calculaban los puntajes finales. Nicolás bajó del escenario con piernas de gelatina. Buscó a su padre con la mirada, pero en lugar de eso, vio algo que lo hizo sonreír. Al fondo del gimnasio, medio escondida detrás de una columna, estaba Teresa. Le hizo un gesto discreto, pulgar arriba. El niño sintió que podía respirar de nuevo. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Uno de los profesores evaluadores, un hombre mayor con bigote gris y expresión de halcón, se acercó al podio. Susurró algo al presentador. Luego señaló hacia el fondo del gimnasio, directamente hacia Teresa. «Disculpen», dijo el presentador por el micrófono, «pero parece que hay una irregularidad que debemos atender». El gimnasio se llenó de murmullos. Don Esteban frunció el ceño. Nicolás sintió que el estómago se le caía a los pies. El profesor evaluador caminó hacia Teresa. Ella intentó escabullirse, pero había demasiada gente bloqueando las salidas. «Usted», dijo el profesor. «La he visto haciendo señales al estudiante número 47, Nicolás del Soler. Yo no...» La vi claramente. Gestos de ánimo. Comunicación no autorizada durante la competencia. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones. Las cámaras se giraron hacia Teresa. Don Esteban se puso de pie con expresión de furia contenida. Teresa miró a Nicolás. El niño tenía lágrimas en los ojos.
Lo siento, articuló sin sonido, y en ese momento, frente a 200 personas, cámaras de televisión y la élite educativa de España, el secreto quedó expuesto. Teresa ha sido descubierta. ¿Será esta la humillación final para Nicolás o el momento donde todo cambia? La vergüenza pública tiene un sonido específico. El murmullo colectivo de gente juzgando en voz baja. Teresa estaba parada en medio del gimnasio, con cientos de ojos clavados en ella como agujas. El uniforme de limpieza que había usado como disfraz ahora parecía una confesión de culpa. Era la empleada que se había atrevido a cruzar líneas invisibles, pero inquebrantables. El profesor evaluador la miraba con desprecio profesional. «¿Quién es usted?», preguntó con voz amplificada por el micrófono que alguien le había pasado. «Nadie importante», respondió Teresa con voz temblorosa. «Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué está haciendo aquí y por qué estaba comunicándose ilegalmente con un participante?» Don Esteban bajó de las gradas con pasos furiosos. Su rostro era una máscara de ira controlada. Cuando llegó junto a Teresa, su voz fue hielo puro. «Es mi empleada doméstica». El gimnasio explotó en murmullos. Las cámaras enfocaron a Teresa, luego a Esteban, luego a Nicolás, que estaba en el escenario con la cara empapada en lágrimas silenciosas. ¿Su empleada? El profesor evaluador enarcó una ceja. ¿Y qué hace una empleada doméstica dando señales a su hijo durante una competencia académica nacional? Eso me gustaría saber. Esteban miró a Teresa con ojos que prometían consecuencias. «Explícate». Pero antes de que Teresa pudiera responder, una voz infantil cortó el aire. Ella no hizo nada malo. Nicolás había bajado corriendo del escenario. Sus mejillas brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. «Hijo, vuelve a tu lugar», ordenó Esteban. «No». Nicolás se plantó entre Teresa y su padre. «Todos están culpándola por algo que no es su culpa. Ella solo me ayudó cuando nadie más podía». El profesor evaluador se acercó. «Joven, tu participación en esta competencia ahora está bajo revisión. Si hubo ayuda externa no autorizada». «No hubo ayuda durante la competencia». Nicolás alzó la voz más de lo que había hecho en toda su vida. «Teresa solo me hizo una seña de ánimo. Como hacen todos los padres. Miren alrededor». Señaló a las gradas donde docenas de padres hacían gestos de apoyo a sus hijos. «¿Por qué ella no puede? Porque ella no es tu madre», respondió el profesor con frialdad. «Es una empleada». «¿Y eso qué importa?». La pregunta cayó como piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue absoluto. Nicolás respiró profundo. Sintió que algo se rompía dentro de él, pero no era nada malo. Era una jaula que finalmente cedía. «Durante 9 años», comenzó a hablar, su voz temblando pero clara, «todos me dijeron que era tonto. Mis profesores, mis tutores, hasta yo mismo me lo creí. Pero Teresa», miró a la empleada con ojos brillantes, «ella fue la única persona en el mundo que vio que yo no era tonto. Solo diferente. Las cámaras grababan cada palabra. El gimnasio entero contenía la respiración. Ella me enseñó que las matemáticas pueden ser pájaros, que la historia puede ser una película, que mi cerebro no está roto, solo habla otro idioma. Y por primera vez en mi vida», su voz se quebró. «Por primera vez entendí. Por primera vez no me sentí como un fracaso». Don Esteban miraba a su hijo como si lo viera por primera vez. Algo se movía en su rostro, algo parecido al dolor. El profesor evaluador intentó retomar el control. «Eso es muy conmovedor, joven, pero las reglas son claras. No puede haber interferencia externa durante...». «No hubo interferencia», Nicolás alzó la voz. «Todo lo que respondí salió de aquí», se golpeó la sien. «Teresa no me dio ninguna respuesta, solo me enseñó a encontrarlas yo mismo». «Eso está prohibido. Aprender está prohibido».
Un murmullo diferente recorrió el gimnasio. Ya no era de juicio, sino de incomodidad. Varios padres comenzaron a mirar a sus propios hijos, preguntándose cuántos de ellos también necesitaban ser entendidos de forma diferente. Teresa, con lágrimas rodando por sus mejillas, puso una mano en el hombro de Nicolás. «Es suficiente», dijo suavemente. «No quiero que pierdas esta oportunidad por mi culpa». «No es tu culpa». Nicolás se giró hacia ella. «Tú me salvaste, y no voy a dejarte sola ahora». Don Esteban cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, algo en él había cambiado. Se acercó al profesor evaluador. «Quiero hablar con el comité organizador. Ahora». «Señor del Soler, no creo que...» «No es una sugerencia». La autoridad en su voz era innegable. El profesor, reconociendo a un hombre acostumbrado a ser obedecido, asintió. 10 minutos después, don Esteban estaba en una sala privada con los 5 miembros del comité organizador. «Lo que mi hijo dijo es verdad», comenzó Esteban. «Durante años fracasé como padre. Contraté tutores caros. Lo presioné con métodos que no funcionaban y lo hice sentir como si no valiera nada. Hasta que una empleada de mi casa, sin título universitario, pero con más sabiduría que todos nosotros juntos, encontró la forma de llegar a él». Los miembros del comité se miraron entre sí. «Señor del Soler, entendemos su situación, pero no han entendido nada», interrumpió Esteban. «Mi hijo respondió cada pregunta por sí mismo. Nadie le sopló respuestas. Nadie hizo trampa. Lo único que hizo esa mujer fue enseñarle a creer en sí mismo. Y si eso es motivo de descalificación, entonces este sistema educativo está más roto de lo que pensaba». Silencio. «Nicolás merece que sus respuestas cuenten», continuó Esteban, «porque las ganó, con su esfuerzo, con su inteligencia, con su forma única de ver el mundo. Y si ustedes lo descalifican, no solo estarán castigando a un niño de 9 años, estarán mandando un mensaje a todos los niños diferentes, que no importa cuánto se esfuercen, el sistema nunca los va a aceptar». Una de las organizadoras, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero ojos cansados, habló. «Señor del Soler, no estamos cuestionando el esfuerzo de su hijo, pero existe un protocolo. Si permitimos que una persona ajena a la familia haga señales de apoyo disfrazada de personal, entonces castiguen a Teresa, no a Nicolás». Esteban la miró directamente. «Ella violó un protocolo. Mi hijo solo respondió preguntas. No mezclen las cosas». Hubo un debate acalorado de 15 minutos. Finalmente, el comité llegó a una decisión. Todos volvieron al gimnasio. El ambiente era tenso, expectante. Nicolás seguía junto a Teresa, ambos pálidos pero unidos. El presentador tomó el micrófono. «Damas y caballeros, después de deliberación con el comité organizador, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La señorita Teresa Morales será retirada del recinto por violación del protocolo de competencia». Sin embargo, hizo una pausa dramática. «Las respuestas de Nicolás del Soler serán validadas, ya que no se encontró evidencia de ayuda directa durante las pruebas. Sus puntajes permanecen oficiales». Aplausos mezclados con murmullos. Teresa cerró los ojos sintiendo alivio mezclado con tristeza. Nicolás la abrazó fuerte. «Gracias», susurró él. «No, gracias a ti», respondió ella. «Me diste la oportunidad de volver a ser maestra, aunque fuera por unas semanas». 2 guardias de seguridad se acercaron a escoltar a Teresa hacia la salida. Ella caminó con la cabeza alta, dignidad intacta. Pero antes de llegar a la puerta, una voz la detuvo. «Esperen». Era don Esteban. Caminó hacia Teresa hasta quedar frente a ella. «Lamento cómo se desarrolló esto», dijo con voz baja pero clara. «Y lamento más aún no haberte escuchado desde el principio». Teresa no supo qué responder. «Cuando termine esta competencia,
Tú y yo vamos a tener una conversación, pero no será sobre tu despido. No, no. Será sobre cómo podemos asegurar que ningún niño vuelva a sentirse como se sintió Nicolás. Y necesito tu ayuda para eso. Los ojos de Teresa se llenaron de lágrimas nuevamente. Asintió sin poder hablar. La competencia continuó. Nicolás volvió al escenario. Las últimas rondas fueron de razonamiento lógico y cultura general. Estaba agotado emocionalmente, pero también liberado. Ya no cargaba el peso del secreto. Ya no estaba solo. Respondió con más seguridad, con más claridad. No porque fuera perfecto, sino porque finalmente se aceptaba a sí mismo. Cuando terminó la última pregunta, el presentador anunció que los resultados finales serían calculados en 30 minutos. Nicolás bajó del escenario directo hacia su padre. Esteban lo esperaba con una expresión que el niño nunca había visto: orgullo, mezclado con algo parecido a la disculpa. «Lo hiciste bien», dijo Esteban simplemente. «¿No estás enojado?» «Estoy muchas cosas, hijo. Pero enojado contigo no es una de ellas». Se abrazaron. Fue torpe, casi incómodo, pero real. Y en ese abrazo había años de distancia comenzando a cerrarse. Finalmente llegó el momento de los resultados. Los primeros 20 lugares serían anunciados en orden inverso. Nicolás no esperaba estar en esa lista. Había respondido bien, pero no perfecto, y había tantos estudiantes brillantes. 10º lugar, anunció el presentador. Laura Méndez, de Barcelona. Aplausos. 9º lugar, Carlos Ruiz, de Sevilla. Más aplausos. Los números fueron bajando. 5º lugar, 4º, 3º. El corazón de Nicolás latía cada vez más rápido. Don Esteban apretaba el brazo de su asiento. 2º lugar, Ana Martínez, de Madrid. Una niña de 11 años subió al escenario llorando de alegría. El presentador hizo una pausa dramática antes del anuncio final. Y el primer lugar de la primera competencia nacional de conocimientos integrales es para... Nicolás cerró los ojos. No importaba. Ya había ganado algo más importante que un trofeo. Miguel Ángel Torres, de Valencia, un niño de 12 años con gafas gruesas, subió al escenario entre aplausos ensordecedores. Don Esteban suspiró, preparándose para consolar a Nicolás. Pero entonces el presentador continuó. Sin embargo, queremos hacer una mención especial. Aunque no quedó entre los 10 primeros lugares, Nicolás del Soler, de Valle Encantado, obtuvo el 17º lugar entre 200 participantes. Una hazaña notable, considerando su historial académico previo. 17º, de 200, no era primer lugar, ni 10º, pero era un triunfo absoluto. El gimnasio explotó en aplausos. Nicolás subió al escenario aturdido. Recibió un certificado de participación destacada y una medalla de bronce. Cuando bajó, su padre lo esperaba con los ojos húmedos. 17º lugar, Esteban repetía como si no pudiera creerlo. De 200. Lo siento, papá. Sé que querías primer lugar. ¿Estás loco? Esteban lo abrazó fuerte. Hace un mes no podía resolver una suma simple. Hoy competiste contra los mejores estudiantes del país y quedaste en el 17% superior. Eso no es fracaso, Nicolás. Es un milagro. Por primera vez en su vida, Nicolás escuchó orgullo genuino en la voz de su padre. Esa noche, de regreso en la mansión, don Esteban mandó llamar a Teresa a su oficina. Ella entró esperando lo peor. En cambio, Esteban le extendió una silla. «Siéntate, por favor». Teresa obedeció confundida. «Tengo una propuesta para ti», dijo Esteban. «Quiero que dejes de ser mi empleada doméstica». El corazón de Teresa se hundió. Ahí venía el despido. «Quiero contratarte como tutora privada de Nicolás, con un salario digno, contrato formal y libertad completa para enseñarle como consideres mejor». Teresa lo miró boquiabierta. «¿Qué? ¿Lo que oíste?
Mi hijo necesita a alguien que lo entienda, y tú demostraste que puedes hacer en 3 semanas lo que nadie pudo hacer en 9 años. Sería un tonto si te dejara ir. Pero yo no tengo título universitario oficial, no soy pedagoga certificada. Eres algo mejor, interrumpió Esteban. Eres alguien que ve personas, no sistemas. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Teresa sintió que el mundo giraba. Durante 2 años había limpiado casas para sobrevivir, creyendo que su carrera como educadora había terminado. Y ahora... Acepto, dijo con voz temblorosa, pero con una condición. Dime, quiero que Nicolás también asista a una escuela diferente, una donde respeten su forma de aprender. Yo puedo ayudarlo en casa, pero necesita un ambiente académico que no lo destruya. Esteban asintió. Ya estoy investigando opciones. Hay una escuela en Barcelona especializada en estudiantes con inteligencias no tradicionales. Están dispuestos a aceptarlo. ¿Y usted está dispuesto a dejarlo ir? Estoy dispuesto a hacer lo que sea mejor para mi hijo, aunque eso signifique admitir que estuve equivocado durante años. Teresa sonrió. Entonces vamos a hacer esto bien. Salió de esa oficina con un contrato, con un propósito, con la certeza de que a veces los finales son solo comienzos disfrazados. Nicolás, desde la ventana de su habitación, miraba las estrellas sobre Valle Encantado. En su escritorio descansaba su medalla de bronce. No era oro, pero brillaba con luz propia. Agarró sus crayones y comenzó a dibujar. Un niño subiendo una montaña. Ya no estaba solo. Junto a él había 2 figuras. Una mujer con delantal que ahora parecía tener alas, y un hombre de traje que finalmente había aprendido a mirar hacia abajo. Y en la cima de esa montaña dibujada, una frase en letras coloridas. Diferente no es menos, es solo otro camino. Nicolás demostró que la inteligencia tiene muchas formas, pero una última sombra del pasado está por aparecer. Los secretos tienen fecha de vencimiento. Siempre salen a la luz, tarde o temprano, y siempre en el momento menos esperado. 2 semanas después de la competencia, la vida en la mansión del Soler había encontrado un nuevo ritmo. Teresa ya no usaba uniforme gris. Ahora vestía ropa cómoda y llevaba una carpeta llena de métodos de enseñanza personalizados. Nicolás sonreía más. Don Esteban trabajaba menos horas y cenaba con su hijo cada noche. Parecía que finalmente habían encontrado la paz. Pero la paz es frágil. Una tarde lluviosa de octubre, mientras señora Dolores organizaba el ático, una tarea que había pospuesto durante años, encontró algo inesperado. Una caja de madera con las iniciales LMD grabadas en la tapa. Las iniciales de Laura María del Soler, la esposa fallecida de don Esteban, la madre de Nicolás. Dolores sabía que no debía abrirla. Esas pertenencias eran privadas, dolorosas, sagradas. Pero la curiosidad, o tal vez el destino, fue más fuerte. Dentro había cartas, fotografías, diarios personales, y entre todo eso, un sobre amarillento con una letra elegante que decía: «Para Esteban, abrir si algo me pasa». Dolores sintió un escalofrío. Laura había muerto de un aneurisma cerebral 3 años atrás. Repentino, devastador, sin tiempo para despedidas. Pero al parecer había dejado algo preparado, como si hubiera intuido que el tiempo se le agotaba. La ama de llaves bajó las escaleras con el sobre como si cargara una bomba. Encontró a don Esteban en su oficina, revisando documentos de la nueva escuela de Nicolás. Don Esteban, su voz era diferente, suave, casi temerosa. Encontré esto en el ático. Creo que debería leerlo. Esteban levantó la vista. Cuando vio el sobre, su rostro se puso pálido. Reconoció la letra de inmediato, la letra de Laura.
esa caligrafía que había llenado tarjetas de cumpleaños, notas de amor, listas de compras, la letra de una vida que ya no existía. ¿Dónde estaba esto? En una caja, escondida detrás de otros recuerdos. Esteban tomó el sobre con manos temblorosas. Dolores se retiró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Solo en su oficina, con la lluvia golpeando los ventanales, don Esteban del Soler abrió la carta de su esposa muerta. Mi querido Esteban, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por adelantado si estas palabras te duelen, pero hay cosas que necesito decirte y nunca encontré el momento adecuado en vida. Primero, te amo. Siempre te amé. Desde el día que nos conocimos en aquella exposición de arte ridículamente pretenciosa, donde tú eras el único que realmente miraba las pinturas en lugar de a las personas. Amé tu seriedad, tu ambición, tu forma de convertir obstáculos en escaleras. Pero también tuve miedo. Miedo de que esas mismas cualidades que te hacían brillar en los negocios te cegaran para ver lo más importante. Nuestro hijo. Esteban. Nicolás es diferente. Y cuando digo diferente, no lo digo como excusa. Lo digo como celebración. Tiene mi forma de ver el mundo, en colores, en formas, en historias visuales. Las letras y los números no le hablan como a ti, pero la belleza, la creatividad, las conexiones emocionales, esas cosas las entiende mejor que nadie. Te he visto presionarlo. Te he visto frustrarte cuando no responde como los otros niños. Y me rompe el corazón porque sé que lo haces desde el amor, desde el deseo de que tenga éxito. Pero estás midiendo su valor con la vara equivocada. Por eso, si algo me pasa, necesito que recuerdes esto. No lo cambies. Entiéndelo. Y aquí viene la parte que nunca te dije en vida porque temía tu reacción. He estado buscando ayuda especializada. Encontré a una maestra extraordinaria llamada Teresa Morales. Trabajaba en una escuela rural, pero tiene un don genuino para conectar con niños como Nicolás. Le pedí que viniera a Valle Encantado. Le ofrecí trabajo en nuestra casa. Sé lo que estás pensando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué eres orgulloso, mi amor? ¿Por qué habrías dicho que no necesitábamos ayuda? Que los del Soler solucionan sus problemas solos. Pero el orgullo no enseña a leer. El orgullo no cura frustraciones. Solo el amor lo hace. Si Teresa está ahí, espero que sí, por favor, escúchala. Ella ve lo que yo veo. Un niño brillante esperando que alguien le hable en su idioma. Y si ya no está, encuéntrala. Su número está al reverso de esta carta. No dejes que Nicolás crezca creyendo que es menos que los demás solo porque es diferente. No dejes que el sistema educativo rígido apague su luz única. Y sobre todo, no dejes que tu dolor por mi ausencia te impida ver que nuestro hijo es mi mejor obra de arte. Cuídense, ábranse, permítanse ser imperfectos juntos. Con todo, mi amor, incluso desde donde sea que esté ahora. Laura. La carta cayó de las manos de Esteban. Sus hombros temblaban. No lloraba, hacía años que no lo hacía, pero algo dentro de él se estaba deshaciendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Laura había sabido, había visto todo, había intentado ayudar incluso sabiendo que podría morir sin ver el resultado. ¿Y Teresa? Teresa no era una coincidencia, era un legado. Esteban volteó la carta. Al reverso, con letra más apurada, estaba escrito un número de teléfono y una dirección de un pueblo rural a 6 horas de Valle Encantado. Junto al número, una nota. Teresa Morales, maestra con alma luminosa. Sus manos temblaron al agarrar su celular. Buscó en la lista de empleados. Encontró el expediente de Teresa. Lugar de nacimiento. Exactamente el pueblo que Laura había anotado. Todo encajaba. Teresa había venido a Valle Encantado por Laura.
Pero Laura había muerto antes de poder explicarle a Esteban quién era realmente esa mujer. Así que Teresa había entrado como empleada doméstica, callando su verdadero propósito, esperando el momento correcto para cumplir la promesa que le había hecho a una mujer moribunda: cuidar de su hijo. Esteban salió de la oficina como un hombre en trance. Encontró a Teresa en la biblioteca con Nicolás, trabajando en un proyecto de ciencias naturales que involucraba construir un ecosistema en miniatura. «Teresa, ¿puedes venir un momento?» Ella vio su expresión y supo que algo importante había pasado. Le hizo una seña a Nicolás de que seguiría pronto y siguió a Esteban hasta su oficina. Él le mostró la carta sin decir palabra. Teresa la leyó con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Lo sabías», dijo Esteban cuando ella terminó. «Sabías desde el principio que mi esposa te había contactado». «Sí. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque cuando llegué a Valle Encantado, Laura ya había fallecido. Nadie me esperaba. No había documentos oficiales, no había contratos, solo había una promesa que le hice a una mujer desesperada que me rogó que cuidara de su hijo si algo le pasaba. Podrías haber hablado conmigo». «¿De verdad?» Teresa lo miró directamente. El hombre que despedía tutores cada mes, que se negaba a aceptar que su hijo era diferente, que veía cualquier ayuda como debilidad. ¿Ese hombre me habría escuchado? Esteban no pudo responder porque sabía que ella tenía razón. «Así que entré como empleada doméstica», continuó Teresa. «Observé, esperé, y cuando vi la oportunidad de cumplir mi promesa, la tomé, aunque significara arriesgar mi trabajo, aunque significara ocultar la verdad, porque al final lo único que importaba era el niño». «¿Laura te pagó?» «Me ofreció dinero, sí, pero cuando murió, ese dinero nunca llegó. No había testamento que me mencionara. Así que he trabajado estos meses sin paga extra, sin reconocimiento, solo con la esperanza de poder ayudar». Esteban se sentó pesadamente en su silla. Durante 3 años había culpado al mundo por la muerte de su esposa. Había convertido su dolor en rigidez, su amor en control. Y todo ese tiempo, Laura había dejado un plan, una solución, una esperanza llamada Teresa. «No sé si pedirte perdón o darte las gracias», dijo finalmente. «No necesitas hacer ninguna de las dos cosas», respondió Teresa. «Solo necesitas seguir siendo el padre que has empezado a ser en estas últimas semanas. Y si fracaso otra vez, entonces lo intentaremos de nuevo. Así funciona esto. No hay perfección, solo esfuerzo constante». Esteban asintió. Luego hizo algo que sorprendió a Teresa. Le extendió la mano. «Bienvenida oficialmente a esta familia, Teresa Morales. No como empleada, no como tutora contratada, sino como la persona que mi esposa eligió para cuidar lo que más amábamos». Teresa estrechó su mano, y en ese apretón había más que un acuerdo laboral. Había reconocimiento, respeto, gratitud. Esa noche, Esteban reunió a Nicolás y Teresa en la sala. Prendió la chimenea aunque no hacía tanto frío. Necesitaba el calor, la luz, el símbolo de un hogar que había estado frío demasiado tiempo. «Nicolás, hay algo que necesito contarte sobre tu madre». El niño lo miró con ojos grandes. Rara vez hablaban de Laura. Era un tema demasiado doloroso, demasiado cerca del corazón roto de ambos. «Tu mamá sabía que eras especial, no diferente en el sentido de roto, sino especial en el sentido de único. Y antes de morir, ella encontró a alguien que también lo veía así». Esteban le contó todo. La carta, la promesa, el plan de Laura que había permanecido oculto 3 años. Nicolás escuchaba hipnotizado, lágrimas bajando silenciosamente. Cuando Esteban terminó, el niño se giró hacia Teresa. «Entonces, ¿mi mamá te pidió que me cuidaras?» «Sí. ¿Y por eso viniste aquí?» «Por eso vine, por eso me quedé.
Por eso hice todo lo que hice. Nicolás se lanzó a abrazar a Teresa con una fuerza que casi la tira del sofá. Ella lo abrazó de vuelta, llorando abiertamente ahora. «Gracias», susurró el niño. «Gracias por no olvidarte de la promesa». «Nunca podría olvidarla», respondió Teresa. «Tu mamá me hizo jurar sobre lo más sagrado que existe, el futuro de un niño». Esteban los miraba desde su silla, y por primera vez en 3 años no sintió que Laura se había ido completamente. Estaba ahí, en Teresa, en Nicolás, en la forma en que ambos se cuidaban mutuamente, en el amor que su esposa había sembrado incluso después de morir. A la mañana siguiente, algo cambió oficialmente en la mansión del Soler. Teresa dejó la habitación de empleadas y se mudó al ala de huéspedes. Su nombre fue agregado a todos los documentos oficiales de la familia, y Esteban mandó a hacer una placa pequeña que colgó en la puerta de la biblioteca. Espacio de aprendizaje Laura del Soler, donde todos los idiomas del conocimiento son bienvenidos. Nicolás la vio y sonrió. Su madre había muerto, sí, pero su legado vivía, en cada lección diferente, en cada dibujo matemático, en cada momento donde ser único era celebrado en lugar de castigado. La señora Dolores, testigo silenciosa de todo, tuvo que admitir que se había equivocado. A veces las reglas necesitan romperse, a veces los roles necesitan redefinirse, y a veces la persona menos esperada es exactamente quien necesitas. ¿Sabes?, le dijo Teresa una tarde mientras preparaban juntas la cena. «Me debes una disculpa». Dolores, que llevaba 30 años sin disculparse con nadie, respiró hondo. «Tenías razón», dijo simplemente. «Y yo estaba protegiendo un sistema que lastimaba más de lo que ayudaba». «Lo siento». Teresa sonrió. «Disculpa aceptada. Ahora enséñame a hacer ese guiso que Nicolás tanto ama. Puedo enseñar matemáticas con pájaros, pero cocinar nunca fue mi fuerte». Ambas rieron. Y en esa cocina llena de vapor y especias, 2 mujeres que habían sido enemigas se convirtieron en aliadas. Porque al final, todos estaban del mismo lado, el lado de Nicolás. El pasado ha revelado sus secretos. Ahora solo queda una pregunta. ¿Qué futuro construirán juntos? El tiempo tiene una forma curiosa de cicatrizar heridas y construir jardines sobre ruinas. 5 años después de aquella competencia nacional, el Auditorio Municipal de Barcelona estaba lleno hasta el último asiento. Padres, educadores, estudiantes, periodistas. Todos habían venido a escuchar a los ponentes de la Conferencia Nacional de Educación Inclusiva. En el escenario, con 14 años recién cumplidos, estaba Nicolás del Soler. Ya no era el niño pálido y tembloroso que reprobaba exámenes. Ahora era un adolescente delgado, de mirada tranquila y sonrisa segura. Llevaba jeans, una camisa simple y en sus manos sostenía notas escritas con dibujos en los márgenes. «Buenas tardes», comenzó, su voz clara resonando en los altavoces. «Mi nombre es Nicolás del Soler y durante los primeros 9 años de mi vida todos me dijeron que era tonto». La audiencia guardó silencio absoluto. Reprobaba exámenes. No podía leer como los otros niños. Los números me parecían acertijos imposibles, y cada día me levantaba creyendo que había algo fundamentalmente roto en mí. Hizo una pausa. En la primera fila, don Esteban lo miraba con orgullo radiante. A su lado estaba Teresa, ahora directora del Centro de Aprendizaje Alternativo Laura del Soler, una escuela que Esteban había fundado en honor a su esposa. Llevaba un vestido elegante y el cabello recogido, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cálidos, atentos, llenos de esa luz especial que solo tienen los maestros verdaderos. «Pero entonces alguien me enseñó algo revolucionario», continuó Nicolás. «Me enseñó que no estaba roto, solo hablaba un idioma diferente. Y cuando finalmente encontré a alguien que hablaba ese idioma conmigo, todo cambió.
Proyectó imágenes en la pantalla gigante detrás de él, dibujos matemáticos, mapas mentales coloridos, historias visuales de batallas históricas. «Este es mi método», explicó. «Así aprendo. Convierto conceptos abstractos en imágenes concretas, transformo números en pájaros, fechas en películas, fórmulas en ecosistemas. Para muchos esto parece raro. Para mí es el único camino que tiene sentido». Mostró su expediente académico actual. Calificaciones sobresalientes en la Escuela Internacional de Pedagogía Innovadora de Barcelona. Reconocimientos en competencias de arte y ciencias integradas. Publicaciones en revistas juveniles sobre métodos de estudio alternativos. «No soy un genio», dijo con una sonrisa. «Sigo teniendo que trabajar el doble que otros en ciertas áreas. Pero ahora trabajo en un sistema que me entiende, con maestros que celebran mi diferencia en lugar de castigarla». La cámara se movió hacia Teresa, que tenía lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Hoy no estoy aquí para decirles que mi historia es única». La voz de Nicolás se hizo más firme. «Estoy aquí para decirles que hay millones de niños como yo. Niños que son brillantes, pero invisibles, porque el sistema solo mide un tipo de inteligencia. Niños que se están rindiendo ahora mismo porque nadie les ha dicho todavía que no están rotos». Hizo contacto visual con la audiencia. «Y estoy aquí para pedirles algo. Vean más allá de las calificaciones. Escuchen más allá de las palabras. Entiendan que la inteligencia es un arco iris, no un solo color. Algunos niños son números, otros son letras, algunos son colores, otros son música, otros son movimiento». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años, pero antes de irse, ella me dio el regalo más valioso que cualquiera puede dar. Alguien que me vería. Esa persona fue Teresa Morales». Señaló hacia la primera fila. «Ella cumplió una promesa. Ella me enseñó que diferente no es menos, es solo otro camino». La audiencia estalló en aplausos. Nicolás esperó a que se calmaran para dar su mensaje final. «Si hay maestros aquí, les pido que recuerden esto. Tal vez en su clase ahora mismo hay un niño silencioso que está esperando que alguien hable su idioma. No se rindan con él. Ajusten el método, no al niño. Si hay padres aquí, les digo, sus hijos no necesitan ser perfectos, necesitan ser vistos, entendidos, amados por quienes son, no por quienes ustedes quieren que sean. Y si hay niños o adolescentes que se sienten rotos, que repiten exámenes, que sienten que no encajan», su voz se suavizó. «Por favor, créanme, no están rotos. El sistema que los mide está incompleto. Su don existe, solo está esperando el momento y la persona correcta para florecer». El aplauso final fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Algunos lloraban abiertamente. Nicolás bajó del escenario y caminó directamente hacia Teresa y su padre. Teresa lo abrazó primero. «Tu mamá estaría tan orgullosa», susurró. «Lo hiciste por ella», respondió Nicolás. «Y por mí. Gracias por no rendirte». «Nunca podría». Esteban puso una mano en el hombro de su hijo. «Yo también estoy orgulloso, no solo de lo que dijiste, sino de quién eres. Papá, sé que los primeros años fueron difíciles entre nosotros. Fueron difíciles porque yo estaba ciego, pero ya no lo estoy». Se abrazaron. Ya no era torpe, ya no era incómodo. Era padre e hijo, realmente conectados por primera vez. Después de la conferencia, un grupo de maestros rodeó a Teresa con preguntas. Querían saber más sobre sus métodos. Querían entender cómo adaptar sus aulas. Querían aprender de la mujer que había transformado el sistema educativo desde abajo. «No hay fórmula mágica», explicaba Teresa. «Solo hay un principio mágico, conocer realmente a cada niño, no como un número de expediente, sino como un universo completo con su propia lógica interna». Una joven maestra levantó la mano tímidamente. «Pero,
¿Cómo hacemos eso con 30 niños en un aula y programas rígidos que cumplir? Teresa sonrió con entendimiento. Es difícil. No voy a mentirles. Pero comienzan con uno. Un niño que claramente no está llegando con los métodos tradicionales. Le dan 5 minutos extra. Prueban un enfoque diferente. Observan qué lo hace brillar. Y cuando ven el cambio, y lo verán, esa chispa los alimentará para hacer lo mismo con el siguiente niño. El cambio nunca empieza con el sistema completo. Empieza con un maestro y un estudiante a la vez. Más tarde, ya en la noche, Teresa y Esteban cenaban en un restaurante frente al mar. Habían dejado a Nicolás celebrando con compañeros de su escuela. Por primera vez en años, era un adolescente normal haciendo cosas normales de adolescente, y eso era hermoso. «¿Sabes?», dijo Esteban mirando las olas. «Laura tenía razón en todo, en la carta, en ti, en Nicolás, en que yo necesitaba dejar ir el control. Ella te conocía bien, me conocía mejor que yo mismo», tomó un sorbo de vino. «¿Alguna vez te arrepentiste de dejar tu vida, tu pueblo, por cumplir una promesa a una desconocida moribunda?» Teresa pensó por un momento. Todos los días durante el primer año, limpiaba baños pensando que había abandonado mi verdadera vocación. Pero ahora, miró hacia donde las luces de la ciudad brillaban. Ahora sé que esto era exactamente donde tenía que estar. No salvé solo a Nicolás. Él también me salvó a mí. Me recordó por qué me hice maestra en primer lugar. ¿Y qué viene ahora? Ahora convertimos el Centro Laura en algo más grande. Queremos abrir 5 sedes más en diferentes ciudades. Capacitar maestros. Cambiar políticas educativas. No va a pasar de la noche a la mañana, pero si cambiamos la vida de un niño a la vez, eventualmente cambiamos el mundo. Exacto, brindaron. No por éxitos pasados, sino por batallas futuras. Por todos los niños invisibles esperando ser vistos. Por todos los Nicoláses que todavía no habían encontrado su Teresa. Esa noche, de regreso en su departamento cerca del centro, Teresa sacó una caja vieja del closet. Dentro estaban las cartas que Laura le había escrito años atrás, cuando ambas planeaban cómo ayudar a Nicolás. Abrió una al azar. Estaba fechada 2 semanas antes de la muerte de Laura. «Querida Teresa, no sé cuánto tiempo me queda. Los dolores de cabeza están empeorando, pero necesito que sepas esto. No estoy haciendo esto solo por Nicolás. Lo hago por todos los niños como él. Los niños que el sistema está matando lentamente porque no encajan en moldes estandarizados. Tú tienes un don. Lo vi en la forma en que enseñabas a esos niños del pueblo, con amor, paciencia, creatividad, sin presión, sin comparaciones crueles. Si puedes salvar a mi hijo, demostrarás que otro modelo es posible. Y tal vez, solo tal vez, ese ejemplo inspirará a otros. Así es como cambiamos el mundo. No con revoluciones ruidosas, sino con transformaciones silenciosas, una vida a la vez. Confío en ti, no porque seas perfecta, sino porque ves a los niños como personas completas, no como proyectos a corregir. Cuida de mi pequeño, y si mi Esteban se resiste y se resistirá, dale tiempo. Debajo de toda esa rigidez hay un hombre que ama profundamente, pero no sabe cómo mostrarlo. Gracias por aceptar esta misión. Sé que parece imposible, pero las mejores cosas siempre lo parecen al principio. Con gratitud eterna, Laura. Teresa dobló la carta cuidadosamente. Laura nunca sabría que su plan había funcionado. Nunca vería a su hijo convertido en un joven seguro y elocuente. Nunca sabría que su legado había crecido hasta convertirse en un movimiento educativo. Pero de alguna forma, Teresa sentía que Laura lo sabía, que en algún lugar del universo, una madre descansaba tranquila, sabiendo que su hijo estaba bien. «Misión cumplida, Laura», susurró Teresa al aire vacío. «Tu niño
no solo está bien, está cambiando el mundo. Al otro lado de la ciudad, en su residencia estudiantil, Nicolás dibujaba en su cuaderno antes de dormir. Ya no dibujaba para aprender matemáticas. Ahora dibujaba simplemente porque le gustaba. Esa noche dibujó 3 figuras, una mujer de cabello oscuro que él apenas recordaba pero que vivía en cada lección, una mujer de sonrisa cálida que le había enseñado a volar y un hombre de traje que finalmente había aprendido a ver. Debajo del dibujo escribió algo que se convertiría en el lema del Centro Laura del Soler: no cambies al niño, cambia el método. El don siempre estuvo ahí, esperando el idioma correcto. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. Y durmió tranquilo sabiendo que ya no tenía que demostrar nada. Solo tenía que ser él mismo. Y eso, finalmente, era suficiente. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez te sentiste diferente, si conoces a un niño que está luchando con un sistema que no lo entiende, entonces, este mensaje es para ti. Comparte esta historia, no para que se haga viral, sino para que llegue a ese maestro que está a punto de rendirse con un estudiante difícil, para que llegue a ese padre que se siente frustrado porque su hijo no encaja, para que llegue a ese niño que se duerme cada noche creyendo que hay algo roto en él. El cambio educativo no empieza en ministerios de gobierno, empieza en conversaciones, en decisiones pequeñas de maestros valientes, en padres que dicen, mi hijo es diferente y eso está bien, en niños que encuentran una voz para decir, este método no funciona para mí, pero hay otro que sí. Suscríbete para más historias que recuerdan lo que realmente importa. No los sistemas perfectos, sino las personas imperfectas que se atreven a amar, entender y transformar una vida a la vez. Porque al final, todos somos Nicolás en alguna área de nuestras vidas. Todos estamos esperando a alguien que hable nuestro idioma. Todos tenemos un don esperando el momento correcto para florecer. ¿Serás tú la Teresa de alguien más? ¿Serás tú quien vea la luz donde otros ven fracaso? La respuesta está en tus manos. Comparte esta historia, enciende una chispa, cambia una vida.